Señoras y señores miembros de los medios de comunicación, estamos a la orden hoy de la reunión que vamos saliendo, que es el gabinete de CONASAN. Se trataron varios temas muy importantes, como es la presentación del Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Se presentó el enfoque del monitoreo que se está haciendo, los lineamientos del plan operativo para hasta el 2017 y el plan del hambre estacional 2016. Entre puntos varios hubo compartir propuestas para los servicios de salud en el primer nivel de atención y específicamente de la vacunación, de la cual el Ministerio de Salud hizo una presentación de cómo está el proceso de la vacunación. Y una información sobre un diplomado en políticas públicas para seguridad alimentaria que va a realizarse con la coordinación de CESAM y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así es que estamos a la disposición para las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias, bienvenido señor presidente, muy buenos días a las personas que le acompañan. Tenemos preguntas por medio de los medios de comunicación. Elvis Hidalgo, de Canal Antigua. Buenos días, vicepresidente. Tengo dos preguntas. Primero, si nos pudiera decir por qué se tomó la decisión de cancelar el memorándum en el cual se hacía algunos cambios a las personas que trabajan en la vicepresidencia. La otra es, ¿cuál es la postura del Ejecutivo en cuanto al incendio de la terminal? Si en algún momento ustedes van a brindar alguna ayuda a las personas damnificadas. Y la última, vicepresidente, es, hoy en una reunión que tuvimos, se hablaba acerca de la salud del presidente Evo Morales. Él se sometió a una operación. Si nos pudiera comentar acerca de esto, gracias. Bien, en torno a la primera pregunta, que es las disposiciones que hubo, que emanaron de la Secretaría General, fue una forma de inconsulta hacia mi persona y por lo tanto lo consideré que era una medida en mi transcurrir en las administraciones que he tenido. Lo que hemos exigido es eficacia, eficiencia en el personal y no nos hemos fijado en la vestimenta y por lo tanto yo le dije al señor secretario que eso lo dejara en suspenso porque no me consultó a la hora de sacar esa resolución. En torno a la ayuda para la gente que sufrió el incendio, indudablemente que nosotros estamos preocupados por esta situación. Estamos haciendo el diagnóstico de qué provocó esos incendios y tenemos 2 personas fallecidas, 2 niñas fallecidas, me parece. Así es de que estamos sumamente preocupados, ya hemos dado los lineamientos para que se pueda proceder a ver de qué manera se les ayuda. Y la otra pregunta, perdón, decía. Sobre la salud del presidente Morales, la operación que se sometió, gracias. Bueno, fue una operación relativamente sencilla, le extirparon un pequeño lipoma, creo que no tiene ninguna consecuencia en su salud, así es de que ya está totalmente recuperado para celebrar hoy su cumpleaños, porque es el cumpleaños del señor presidente, así es de que desde aquí le mandamos un abrazo y un saludo a través de ustedes. Muchas gracias, señor presidente. La pregunta de Luis García, de TN23. Buenos días, señor vicepresidente y funcionarios. En relación al censo de talla que se practicó el año anterior, si se tienen resultados para poder hacer una comparación respecto a lo que las acciones que se implementan en este 2016 y sobre los avances que se han tenido en tema de desnutrición. Gracias. Yo le diría la palabra al señor viceministro Sea para que él sea el que responda la pregunta, si tenemos esos datos. El secretario es el que va a contestar esta pregunta porque él tiene la estadística. Muchas gracias. El Censo Nacional de Talla en Escolares está público desde el año 2015, diciembre, en la página del Sistema de Información de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Ese Censo de Talla en Escolares hace una medición en cada una de las escuelas del país de la talla de cada uno de los niños que están cursando el primer grado de primaria. Y con ese resultado se han hecho los análisis y las focalizaciones para poder intensificar esta estrategia de prevención de la desnutrición crónica. Y de ahí coinciden los resultados en que los
departamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y Chiquimula sean los departamentos que tengan mayor intensificación en cuanto a las acciones para prevenir la desnutrición crónica en esos departamentos y sus respectivos municipios. De cada uno de ellos ya se puede hacer el análisis de los últimos censos de talla, incluso de los 4 censos de talla que se han realizado en la historia de Guatemala, y se puede hacer para cada uno de los municipios, se les trasladó la información por cada una de las escuelas y comunidades que ahí lo representan. Muchas gracias, señor secretario. Una pregunta más de Kimberly López de La Hora. Buenos días, vicepresidente. Ayer la ONU emitió un comunicado, bueno, no ayer, en esta semana, pero ayer se dio a conocer un comunicado en donde ellos señalaban una preocupación por la forma en la que fueron electos los magistrados, principalmente de parte del organismo ejecutivo. Ellos decían que el proceso no fue objetivo ni transparente. ¿Su postura respecto a esto? Bueno, yo creo que todas las instancias cumplieron con lo que dice la ley. Lo que está establecido es que el señor presidente en Junta de Gabinete presenta los expedientes y ahí se toma la decisión. No son comisiones de postulación como están para las otras entidades o, por ejemplo, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos, que es también directamente con los miembros del Consejo Superior Universitario. Así es que yo creo que es cuestión de interpretación. El señor presidente cumplió con lo que dice la ley y en ese sentido creo que tal vez las expresiones que dijo la ONU no es por desconocimiento de cómo se llevó a cabo el proceso. ¿Pero usted no cree que debió ser un poco más abierto, como lo solicitaron varios sectores de sociedad civil? Bueno, pues mire, lo que está establecido en la ley se cumplió y nosotros consideramos que ese precepto de que la sociedad civil estaba diciendo, pues en su momento se divulgó los participantes en el proceso de la elección de los magistrados y creo que quedó plasmado que se hizo bajo una total transparencia y bajo una ejecutoria del señor presidente como lo indica la ley. Señor vicepresidente, la última pregunta de Giovanni Contreras de Prensa Libre. Buenos días, vicepresidente. Acerca de la reunión que tuvo más temprano en la presentación de estas reformas al sector salud, ¿podría detallarnos en qué consisten estas reformas? Y el científico que vino de la Universidad de Harvard dijo que hay varias acciones que se van a implementar en estos 6 meses. Que nos detalle en qué consisten estas reformas, qué se va a cambiar y qué se va a hacer en estos próximos 6 meses. Gracias. Bien, voy a iniciar yo diciéndoles que uno de los temas fundamentales es que de los años más o menos 60 del siglo pasado se ha venido hablando por parte de los organismos internacionales encargados de desarrollar la salud, como OPS, OMS, en la regionalización, descentralización, referencia y contrarreferencia de los pacientes y lamentablemente hasta este momento no se ha llevado a cabo. Entonces se está trabajando sobre una regionalización y la descentralización para que verdaderamente haya un impacto en el poder local y que desde ese punto de vista se maneje la salud en cada uno de los departamentos. No tenemos registros estadísticos concretos y verdaderos de la morbimortalidad que se maneja en los departamentos, precisamente porque en algunas poblaciones quien asienta la partida de defunción es el alcalde, con desconocimiento total de lo que sucedió en el proceso de la enfermedad que provocó la muerte. Así es de que se va a trabajar muy fortalecidos a través del poder local y además de esto hay otros objetivos concretos sobre la vacunación que a ustedes mencionaron, y sobre la atención que estamos tratando nosotros de establecer a nivel de los departamentos, que las jefaturas de área, los directores de hospitales asuman la responsabilidad de vigilar el proceso epidemiológico de cada uno de los departamentos para que los pacientes que llegan al Hospital Roosevelt y General viniendo de San Marcos, Huehuetenango, no tengan que sufrir esa inclemencia de venir desde allá, sino que por el contrario hay un control verdadero en cada una de las jefaturas de área y los directores de hospitales. Realmente es parte del proceso, aunque son varios los temas. No sé si el señor ministro o el viceministro quisieran agregar algo más. Sí, muchas gracias, señor vicepresidente. En realidad voy a tomar la palabra porque creo que este es un tema fundamental en el desarrollo de la salud de Guatemala.
y lo considero fundamental porque, como decía el señor vicepresidente, este es un proceso que debe iniciarse en Guatemala, que no es un proceso del día de hoy ni de mañana, sino es un proceso que puede llevarnos tiempo. Y ese tiempo, obviamente, muchas personas no lo quieren esperar, de tal manera que este plan contempla acciones inmediatas, acciones a mediano y también a largo plazo. Pero para resumirles a ustedes, el documento que hoy le entregamos al señor vicepresidente tiene una visión, tiene principios, tienen objetivos. Les voy a leer rápidamente solo cuáles son los principales ejes o principios que nosotros determinamos. En primer lugar, el derecho a la salud. En segundo lugar, la equidad. En tercero, la universalidad. En cuarto, la participación de todos los sectores. En quinto lugar, la transparencia. En sexto, la eficiencia. Séptimo, la solidaridad. Y en octavo lugar, la interculturalidad. Temas que abarcan prácticamente la participación de todos los sectores y de la sociedad. Y por último, solo también mencionarles que contempla esto llegar a una cobertura universal, que también es un tema muy importante en salud, y esta cobertura tiene que ser con calidad y con seguridad. Así es que esta semana ha sido de mucho trabajo, no solo el Ministerio de Salud, CEGEPLAN, los representantes de la Comisión de Salud del Congreso, de otras instituciones que nos han apoyado, y tenemos el primer borrador. Este primer borrador lo vamos a reestudiar en este futuro próximo, para ya en el futuro darles a ustedes un documento que pueda registrar lo que nosotros consideramos como el proyecto de la reforma del sector salud en Guatemala. Muchas gracias. Señor ministro, disculpe, tengo una pregunta por parte del noticiero Guatevisión, si usted la puede responder. Sí, con mucho gusto. Buenos días, ministro. Disculpe, es una pregunta fuera del tema. Ayer fue sorprendida una diputada en una de las oficinas del Congreso fumando en el interior de la misma, cosa que es prohibida. La ley contempla que el Ministerio de Salud es el que debe aplicar sanciones, incluso sanciones económicas para quienes violen la ley. ¿Se va a contemplar algún tipo de sanción para la diputada? Bueno, mire, yo tengo que decirle que desafortunadamente el guatemalteco se caracteriza por estar tratando de no cumplir con las leyes. Se ha dicho aquí muchas veces que cuando se pone un impuesto por el gobierno, ya todos están buscando cómo evadirlo, ¿verdad? O sea que ese es un problema del guatemalteco. Por otro lado, usted se da cuenta que donde hay una flecha que dice no cruzar a la izquierda, está la gran fila de vehículos que quieren cruzar. O sea que a mí no me sorprende que se burlen las leyes, pero definitivamente nosotros como ente rector tendremos que tomar las medidas necesarias para que se cumpla la ley, no importando pues de quién se trate, porque la ley no dice condiciones para aplicarse, sino la ley tiene que aplicarse a todos por parejo, de tal manera que nosotros, gracias a la información que usted me está dando, tomaremos las medidas necesarias.